Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo número 24 de Biofísica Médica. Está compuesto por Kevin Jacome, Henry Benavides, Stalin Ancimbaya y Maribel Quijano. Hoy día vamos a hablar sobre cómo funciona nuestro pie. El pie es una estructura que cumple el importantísimo papel de darnos una parte de la libertad que necesitamos para interactuar con el medio que nos rodea, evolucionando hasta ser una maravillosa arquitectónica que soporta todo nuestro peso. Cualquier modificación de esta estructura puede perjudicarnos, tal como sucede en el pie cabo. ¿En qué consiste el pie cabo? El pie cabo es una deformidad caracterizada por el aumento exagerado de la bóveda plantar, que es un arco que se forma por los elementos óseos, ligamentosos y musculares del pie. Su función es amortiguar el impacto que se produce durante la marcha. El pie plano. Una persona tiene el pie plano cuando el arco de la parte interna del pie está aplanado, lo que hace que la planta del pie entera toque el suelo cuando la persona esté de pie. El pie plano es una afección frecuente que en general no causa dolor y puede ocurrir cuando los arcos no se desarrollan durante la infancia. En otros casos, el pie plano se presenta después de una lesión o por el simple desgaste de la edad. La mayoría de las personas no presentan signos o síntomas asociados con el pie plano. Sin embargo, algunas experimentan dolor de pie, en especial en el talón o en la zona del arco. El dolor puede empeorar con las actividades. También puede producirse hinchazón a lo largo de la parte interna del tobillo. Estos son algunos factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir pie plano: obesidad, lesión de pie del tobillo, envejecimiento, diabetes. El arco también puede aplanarse con el paso del tiempo. Los años de desgaste pueden debilitar el talón, que se extiende a lo largo de la parte interna del tobillo y que ayuda a sostener. Arco plantar. El tipo de arco plantar se refiere a la posición de ligamentos de la fascia plantar, que recorre toda la planta del pie entre el talón y la bola del pie. La fascia plantar juega un papel crítico en la absorción del impacto de su actividad física, distribuyendo el paso y permitiendo el movimiento sin dolor. La mayoría de las personas se puede categorizar en tres tipos de arco: normal, alto y plano. Idealmente, el arco del pie se curva suavemente hacia arriba, lo balancea el peso y impacta de manera óptima y mantiene saludables los ligamentos y músculos del pie. Arco normal. Si el arco de tu pisada, o sea, de la parte media, ocupa más o menos la mitad de la huella de la curvatura, significa que tus arcos tienen la altura adecuada de absorber y distribuir el impacto de caminar y cualquier otra actividad física. Arcos altos. Los arcos altos son los únicos que ves en la huella. Es el talón, la bola del pie y los dedos sin mucha marca entre ellos. Tienen los arcos altos. Esto significa que tu pie necesita un esfuerzo extra para absorber el impacto y necesita amortiguar extra. Pies planos. Los pies planos si dan la huella, parece un pie completo, totalmente relleno, sin mucha cobertura en el centro. Probablemente tengas pies planos. Esto causa pronación. Los tipos de pisadas. Aunque cada uno de nosotros pisamos de una manera diferente, existen tres tipos de pisada: la pisada pronador, pisada supinador y pisada neutro. La pisada pronador. Este tipo de pisada es más común en los corredores, aunque esto es un efecto fisiológico que hace que el propio pie pueda adaptarse a los diferentes tipos de terreno y así evitar lesiones. En este caso, tanto el tobillo como el pie actúan como los amortiguadores de un coche, dando seguridad a la pisada para que se haga de una forma natural y adaptativa. La pronación hace que el pie se incline hacia su zona interna en el momento de caminar. El problema empieza cuando dicha inclinación es superior a la que se estima como normal, lo que se conoce como sobrepronación. Pie supinador. Por su parte, el pie supinador realiza el efecto contrario al pie pronador, es decir, de manera natural lleva a cabo o apenas lo hace ese giro hacia el interior para salvar obstáculos del terreno, por lo que el pie apoya principalmente en su parte externa. Pie neutro. Para finalizar, el pie neutro, también conocido como pie universal o pie normal, es aquel que no suele ejercer movimiento ni hacia adentro ni hacia afuera cuando pisa. Cuando una persona tiene un pie neutro, camina como si tuviera un desplazamiento lineal, ya que tanto el primer impacto al pisar como el segundo de apoyo se hace en una especie de línea recta virtual. El método de Hernández-Corvo consiste en tipificar el pie según unas medidas que se realizan en base a la impresión plantar.
Presenta una buena precisión, tanto en la realización como en la clasificación del pie, que va desde el pie plano hasta el pie cabo extremo. El procedimiento consiste en marcar 2 puntos en la prominencia más interna de la huella. Una vez hecho esto, se realiza el trazo inicial, que es el que une ambos puntos. Después se marca otro punto en la parte más anterior de la huella, incluyendo los 2 dedos, y en la parte más posterior otro. Se trazan perpendiculares a estos últimos puntos respecto al trazo inicial. La distancia entre estos trazos y el punto 1 es la medida fundamental y se ha de trasladar tantas veces como quepa el trazo inicial. Se traza una perpendicular a la línea 3 pasando por la parte más externa de la huella, otra perpendicular a 4 y otra 5 pasando también por la parte externa. La distancia entre el trazo inicial y 6 es X, o sea, ancho del metatarso. La distancia entre 9 y 7 es arco extremo, superficie, apoyo, medio pie. Con las medidas resultantes y utilizando la ecuación 2 se puede obtener el tipo de pie según el método de Hernández-Corbo. Mi arco plantar es normal, ya que en mi pisada ocupa más o menos la parte media, o sea, la mitad de la huella de la curvatura. Mi pisada ocupa más o menos la parte media de la huella de la curvatura. Tengo un tipo de pisada supinador debido a que en la suela de mi zapato puedo observar que tengo un desgaste en los laterales del zapato. En el gráfico podemos observar que tengo un arco plantar normal y que la forma de mi pie es griego debido a que el segundo dedo sobresale del resto. Según el método de Hernández-Corbo, podemos observar que tengo un pie cabo con un 72,22%. El tipo de mi pisada es supinador, como se puede observar en la imagen. En la suela de mi zapato, la parte más desgastada es la de los laterales. En el gráfico de mi pie podemos observar que tengo un arco plantar normal y debido a que el segundo dedo de mi pie sobresale de los demás, la forma de mi pie es griego. Según el método de Hernández-Corbo, se puede observar que tengo un pie cabo, ya que tiene un porcentaje de 63%, y también según el desgaste de mi suela, de mi zapato, podemos deducir que tengo una pisada neutra. Como podemos observar en la plantilla, tengo un pie griego.
Y como podemos observar en la tabla de Hernández Corvo, tengo un 54%, eso significa que tengo un pie normal y mi tipo de pisada es neutro. En el tipo de pisada podemos observar como mi calzado, observamos que el lado derecho, en esta parte que hay un poco más de desgaste que el izquierdo. Y también observamos que en el talón, en la parte de aquí, hay más desgaste.